Muy buenos días, muy buenas tardes, jóvenes de grado décimo. Bienvenidos a la clase de educación artística. En esta ocasión vamos a trabajar un poco más serio el asunto de teatro. Y cuando digo más serio es porque necesito un mayor compromiso de cada uno de ustedes. Vamos a hablar un poquito sobre qué es caracterización. ¿Recuerdan el ejercicio que vienen haciendo de la creación del texto literario? Bueno, ustedes caracterizaron unos personajes principales y les pedí desde la semana pasada que fueran escribiendo desde ya la historia. Pues bueno, hoy vamos a dar unas pautas muy importantes para que termines o concluyas o continúes o enriquezcas esa historia. Una de esas pautas tiene que ver con la estructura de un texto literario, de un texto teatral. Cuando uno empieza una historia, normalmente da lugares, da la ubicación, no solamente espacial de los lugares, sino la contextualización de la situación. Pero casi siempre empieza así, ubicando a las personas en el lugar de la historia, en el tiempo de la historia, en la situación especial de la historia que uno quiere contar. A partir de esa iniciación, de, digámoslo así, el contexto y de la situación que uno quiere como inicio de su historia, empieza a contar o a hilar una serie de detalles alrededor de esa historia. Entonces viene ya no solamente la introducción de la obra, sino el desarrollo de la misma. Hay que tener mucho cuidado cómo enlazas las ideas entre lo que vienes contando y tantas otras cosas que están alrededor para que se vuelva interesante. Acuérdate que creaste una ficha de personaje o de personajes y que ellos ya traen esa historia, ya viene amarrado una historia, porque eso es lo que va a enriquecer nuestro texto, esa historia, esa ficha de esos personajes va a enriquecer esa historia que ya tienes allí en cabeza. Cabecita está esa parte, en esa cabeza suya está esa parte de lo que quiere esbozar. Si no has hecho la ficha de los personajes y no has tratado de pensar sobre la historia, seguramente el texto que vas a producir va a ser muy pobre. No va a alcanzar la expectativa de lo que se pretende. Por eso es tan, pero tan importante hacer los dos ejercicios primeros y tomarse el tiempo. Si no lo has hecho, tómate por lo menos un par de días, ve madurando la idea. Lo importante es que hagas las cosas con el tiempo adecuado. La ficha de autor, entonces ve y mira en la clase allá correspondiente en la página mía, ¿a qué me refiero con la ficha de los personajes? Y ya luego, a partir de esas historias que crees allí con la ficha de personaje, empiezas a escribir toda esa historia. Vas a caracterizar cada una de esas situaciones, cada uno de esos personajes en unos lugares, en unos contextos. Entonces, vuelvo a lo de antes. Estábamos hablando del desarrollo ya de la historia y que tienes que hilar un pensamiento, una idea que te surja con otra. Las muy buenas historias de los escritores entrelazan eso de una forma maravillosa. Nosotros, pues a nivel escolar, no vamos a decir que tú no lo puedas hacer. Sí lo puedes hacer. Pero a nivel escolar es que quiero que sean las historias. No estoy pretendiendo que tengamos escritores profesionales, pero sí que tengamos unas historias bien coherentes entre su inicio y el desarrollo de la historia. Allí, en ese inicio y entre el desarrollo de la historia, está el nudo, la situación problema, la situación, no problema, la situación que pretendemos nosotros que se vuelva como el hilo conductor de esa historia.
Entonces allí es donde la puedes volver interesante, allí es donde surgen ideas. Necesitas espacios de tiempo para escribir, imaginar, pensar, soñar sobre eso. Ahí la creatividad juega un papel muy importante. Y para eso necesitan esos momentos de inspiración. Entonces, vamos a decir, además, el gato mío que está por ahí molestando. Eh, además de eso, vamos a decir entonces que hay que darle un final. ¿Cómo vas concluyendo esa historia? ¿Cómo desde el inicio empezaste a pensar en lo de la ficha del autor, luego estos días que has pensado posiblemente en lo de la historia, y ahora sí que te vas a sentar a pensar cómo se va a volver a desenlazar toda esa situación? Porque hay muchas historias que tienen un desarrollo muy bueno, pero uno queda como aburrido con el final que ese escritor le dio. En este caso, el guionista que eres tú, el escritor que eres tú. Bien, entonces vamos haciendo este ejercicio de dramaturgos para teatro con todos, escritores, creadores de historias maravillosas. Yo del desenlace muy poquito les puedo decir porque pues ahí surgen simplemente todas las ideas que ustedes tienen, traten de ser lo más creativos posible. Bueno, finalmente les quiero decir que tengan muy en cuenta la ortografía, los signos de puntuación, todas las cosas que ustedes puedan detallar. No van a hacer un libreto, están haciendo una historia. No me van a colocar fulano dijo tal cosa, Ana respondió tal cosa, Pedro tal, no. Vamos a contar toda la historia primero. ¿Bien? Después hablaremos sobre el guión teatral, que ya todos saben la diferencia entre qué es una historia escrita y un guión teatral. Por el momento la historia, luego haremos un guión, que ya es la adaptación de esa historia. Por el momento necesito la historia completa, bien escrita, no van a ir con libretos ni con guiones, nada de eso. Y confío en la originalidad y creatividad de cada uno de ustedes. Perfecto. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Y estamos en contacto. Ojalá pronto nos volvamos a ver.